Lao Tzu enfatiza el Tao, también conocido como Dao, traducido al español como el camino, y expande su significado para abarcar el orden innombrable, inmanente del universo. El filósofo chino destaca el concepto del llamado Wei Wu Wei, que en el idioma castellano significa acción a través de la inacción, que no significa permanecer inmóvil sin hacer nada, sino más bien evitar las intenciones explícitas y la voluntad que obstaculiza la fluidez armónica de la naturaleza. Los fines pueden alcanzarse respetando las formas en que las cosas naturalmente crecen y decrecen. Así, las acciones realizadas de acuerdo con el Tao son más fáciles y más productivas que aquellas que pretenden contrariarlo. Lao Tzu creía que la violencia debe ser evitada y que la victoria militar es una ocasión de duelo debido a la necesidad de usar la fuerza contra otros seres vivientes. Sostenía también que el exceso de leyes y reglas hace más difícil el manejo de la sociedad, ya que, según él, oprimen las libertades de los pueblos. Como muchos otros pensadores chinos antiguos, sus explicaciones usan con frecuencia paradojas, analogías, apropiación de citas antiguas, la repetición de palabras o frases, simetría, rima y ritmo. Los escritos que se le atribuyen a Lao Tzu son poéticos, densos y frecuentemente crípticos, y sirven como punto de inicio para la meditación sobre el cosmos o sobre uno mismo. Muchas de las teorías estéticas del arte chino se basan en sus ideas y en lo que realizara el filósofo Zhuangzi, otro compatriota de Lao Tzu. La razón por la que Lao Tzu expresaba sus teorías por medio de analogías, paradojas y demás es para mostrar paralelismos con el comportamiento humano, algo que es muy característico de la filosofía taoísta y de otras corrientes de pensamiento oriental. Las enseñanzas de Lao Tzu y consecuente las de la filosofía taoísta están basadas en el análisis de la naturaleza en su sentido más amplio, con el fin de obtener el enfoque acerca del funcionamiento natural de la existencia, para determinar cuál es el orden natural de las cosas. Esta visión universalista es la que Lao Tzu toma como punto de partida para su tesis filosófica, analizando el funcionamiento dual de la naturaleza universal existente, el yin y el yang, para luego ahondar en conceptos más amplios acerca del origen cosmológico del universo y así determinar el funcionamiento fluido u orden natural con el cual las diferentes formas han ido mutando para perpetuar la continuidad de la existencia. Basándose en esto, Lao Tzu determina cuál es el orden natural que los seres vivos, y principalmente el hombre, debe llevar a cabo para mejorar su existencia y avanzar hacia el continuo cambio en pos de la superación, explicando cómo es que, al no seguir estas normas naturales, el hombre se ha descarriado de su armonía cósmica y ha generado sus propias calamidades por contradecir el ritmo natural y lo ha sustituido por ordenanzas y actitudes absolutistas, superficiales y dogmáticas que acabaron por desequilibrar a la humanidad, favoreciendo así a sus clases dominantes a costa del infortunio de las clases inferiores. A raíz de estas observaciones cosmológicas y naturales, Lao Tzu desarrolla diferentes conceptos filosóficos que pretenden explicar los aspectos más trascendentes de la vida de la humanidad, abarcando así toda clase de campos de estudio, desde la cosmología y sus explicaciones acerca del origen del universo hasta los aspectos de la vida diaria de la sociedad humana, como la sociología, la política, la economía y la religión. El Tao Te Ching es un texto clásico chino atribuido a Lao Tzu, publicado en el siglo VI a.C., aunque su fecha y autoría a día de hoy sigue siendo objeto de discusión. Se considera un texto clásico de la antigua China. Su nombre procede de las palabras con las que empiezan cada una de sus partes: Dao, que significa el camino en castellano, y De, virtud o poder, con el añadido Jing, libro clásico,
Y si combinamos estas palabras, encontraremos que Tao Te Ching significaría el libro clásico del camino y de la virtud o poder. Este texto en particular es uno de los fundamentos del taoísmo filosófico y tuvo una fuerte influencia sobre otras escuelas, como el legalismo y el neoconfucianismo. Tiene un papel importante en la religión china, relacionado no solamente con el taoísmo religioso, sino también con el budismo, que cuando se introdujo por primera vez en China, fue interpretado usando en gran medida palabras, frases y conceptos taoístas. La base del pensamiento cosmológico y filosófico de Lao Tzu es el Tao, un concepto abstracto generalmente poco entendible y hasta malinterpretado, si se quiere decir, por los occidentales y los mismos orientales que desconocen los conceptos del pensamiento taoísta. Esta aparente malinterpretación superficial y religiosa hace creer que el Tao es un dios o algún tipo de entidad espiritual o suprema, pero en realidad Lao Tzu describe al Tao como el origen de todo, la fuente primordial de todo lo existente, tanto lo físico como lo abstracto, por lo que define al Tao como un concepto de unidad primordial que escapa a la idea de un dios, un ser o cualquier otra personificación. Contrariamente, Lao Tzu describe al Tao como abstracto, amorfo, intangible, inaudible e inacible, por lo que las posteriores formas de la naturaleza han surgido del Tao, y así también lo que carece de forma, por lo que el Tao no se describe como una de estas dos cosas, sino como la primordialidad neutra de la cual todo lo demás surge, siendo así el origen cosmológico y esencia de todo lo existente, y el concepto básico de la filosofía taoísta, pero no una sustancia vaporosa o un ser sobrenatural. Acerca del origen del Tao, el filósofo plantea que, al ser este la primordialidad esencial de todo, es entonces el Tao el origen de las cosas, y no el Tao la creación de algo o alguien más, debido a que son las cosas definidas del universo las que fluyeron de las mutaciones constantes y consecuentes del Tao, por lo que estas son las cosas que el hombre logra conocer y catalogar bajo nomenclaturas. Pero el Tao en sí no es una cosa, sino que es la cosa en sí, no de la forma absolutista de imperatividad jerárquica, sino como esencia infinita generadora de los posteriores cambios que tomaron forma en las diferentes manifestaciones. Por lo que tanto los seres vivos, los objetos inanimados, la tierra misma y el cielo, todos han de ser formas que surgieron de cambios anteriores de la propia naturaleza, siendo así la naturaleza la madre de todas las cosas, y en su punto ancestralmente neutral, la naturaleza no había adoptado formas, pero existía en sí misma, y por sí misma fluyó y adoptó formas en las cuales manifestarse, y es a eso lo que el propio Lao Tzu llama Tao, explicando que el Tao es solo uno de los nombres posibles que se le pudo darle, pero no es el nombre original en sí, ya que son los hombres quienes requieren de nombrar las cosas para reconocerlas, pero la naturaleza en sí misma carece de nombres ya que no los necesita. A raíz del Tao, Lao Tzu argumenta la dualidad consecuente de este, y por ende la relatividad natural de la existencia. Lao Tzu llama ser, yu, y no ser, wu, a los dos aspectos ontológicos emergentes del Tao. El ser como categorización de todo lo manifiesto y perceptible del universo, englobando así todos sus aspectos y creaciones, y el no ser como el aspecto oculto y metafísico de la existencia, siendo este la etereidad ontológica de lo manifiesto, pero no una antítesis del ser, ya que la metafísica taoísta no trata de antagónicos como los occidentales acostumbran a ver, sino que para Lao Tzu la naturaleza es relativa y dialéctica, por lo que ser y no ser son dos aspectos diferentes pero complementarios, ambos provenientes del Tao, y no dos posturas distintas que se confrontan entre sí.
El ser es el mundo fenoménico en el cual suceden las cosas, y el no ser el aspecto no fenoménico de ese mundo fenoménico, por lo que no existiría uno sin el otro, y ninguno implica la anulación de su contraparte. No es el no ser un reino vaporoso y espiritual, y no es el ser tampoco una tangibilidad absoluta y permanentemente inmutable, porque ambos son parte del devenir cósmico del Tao, y es lo que Lao Tzu explica en su filosofía. Siendo el Tao la raíz de todo lo existente, tanto en sus manifestaciones físicas como en sus aspectos abstractos, el Tao entonces es en sí mismo absoluto, pero paradójicamente implica que nada es absoluto porque toda la naturaleza requiere de cambios que permitan la continuidad progresiva del propio fluir cósmico, razón por la cual el Tao no existe en sí mismo como un ente jerárquico, sino como esencia de todo lo demás que ha surgido de él. Y tanto los aspectos metafísicamente duales como ser y no ser, y las dualidades cósmicas como cielo y tierra, han de ser precisamente manifestaciones de la relatividad y complementariedad de los cambios mutacionales que el Tao efectuó y que dieron origen a la existencia. De modo que si el Tao fuese absolutista, la naturaleza no habría mutado, no habría evolucionado y no se habrían originado cambios dialécticos que dieran origen a la existencia. Este es un principio altamente importante en la filosofía taoísta, ya que implica que el orden natural de las cosas es el fluir constante y que permite los cambios que generan la evolución en todos los aspectos de la naturaleza, razón por la cual Lao Tzu insiste en la relatividad mutacional del Tao, ya que este es el único modo de lograr que las diferentes cosas logren amoldarse a los cambios para mutar y transformarse en formas más eficientes que permitan continuar el fluir natural de la existencia, pues si no, se produciría el estancamiento que detendría el avance u orden natural de las cosas. En cuanto al orden natural del Tao, Lao Tzu explica que este es el modo en que la naturaleza permite la continuidad de la existencia, por lo que el Tao no realiza cosas en favor de intereses personales, ya que carece de intereses propios, solo es el fluir constante de la existencia, favoreciendo así a todos los seres y cosas en pos de su continuidad en vez de inclinarse solo por unos pocos, por lo que el Tao es imparcial y justo. Es el equilibrio y la armonía que la filosofía oriental impulsa a seguir para mejorar la existencia, contrariamente a los tabúes y reglas absolutistas que el hombre impuso para favorecer a unos pocos a costa del infortunio de todos los otros. Lao Tzu enseña que todo es causa y efecto, por lo que cada aspecto que podemos percibir hoy tiene su origen a partir de otro aspecto oculto que le antecedió históricamente, explicando así cómo el universo mismo y sus cosas existentes son resultado de hechos anteriores y no de creaciones espontáneas. De esta idea nace el principio de acción y reacción que los taoístas mencionan al explicar cómo es que todo lo existente deviene de algo anterior. Todo tiene un porqué, mostrando cómo el Tao no hace las cosas arbitrariamente, sino que todo es causal y no casual. Y esto no se limita solo al origen cosmológico del universo, sino a la vida diaria de los seres vivos, incluido entre estos el ser humano, ya que todo lo que está establecido en la esfera de la sociedad humana no ha de haber sido eterno ni absoluto, sino que fue creado por las propias causas que los seres humanos han desarrollado, siendo la vida actual la consecuencia de los propios hechos que la humanidad ha desarrollado anteriormente. Con la importante tónica del cambio constante, Lao Tzu explica cómo este principio de la mutación perpetua es lo que originó el universo y todo lo conocido, a raíz del Tao y sus consecuentes cambios metafísica y físicamente ontológicos llamados ser y no ser. Lao Tzu explica que el Tao en su unidad es mínimo y absoluto, pero tras mutar y relativizarse da origen a la dualidad, que ya habíamos mencionado anteriormente hace unos minutos atrás. Pero asimismo, el mundo del ser se subdivide en una consecuente tercera fase de esta mutación del Tao, originando así el universo conocido, representado por Lao Tzu como cielo y tierra.
siendo este el mundo fenoménico donde, tras las posteriores mutaciones y transformaciones naturales consecuentes, se originaron los diferentes elementos y los seres vivos entre los cuales se encuentra el hombre. Tras la división del Tao, Lao Tzu hace hincapié en el hecho de que toda la naturaleza es relativa y se sucede de cambios constantes dialécticamente complementarios, llamando así a los dos aspectos opuestos y complementarios yin y yang, presentes en todo el devenir cósmico de la naturaleza. Lao Tzu explica cómo el yin y el yang no son elementos confrontados, sino que sus características opuestas se complementan para conformar así la totalidad del Tao, siendo que, de esa forma, las mutaciones naturales permiten que lo asociado como yin se vuelva yang y viceversa, dando así el ritmo dialéctico que permite la fluidez natural de la energía, la cual representa la vitalidad de lo existente, siendo de esta forma el yin y el yang la mecánica del funcionamiento dialéctico de la energía, en otras palabras, el cambio natural que permite la fluidez de la naturaleza, la cual obtiene armonía al hallar equilibrio entre sus dos aspectos opuestamente complementarios. Tras mutar el Tao y cambiar constantemente la naturaleza, todo lo existente se ha creado, por lo que Lao Tzu sostiene que todo es naturalmente Tao, ya que el Tao es el origen común de todas las cosas. De esta forma, todas las cosas funcionan en armonía con la naturaleza cuando cumplen con la función natural que poseen dadas sus características, a las cuales Lao Tzu se refiere como la virtud que las cosas obtienen del Tao. Con este sentido de virtud conocido como De, como cualidad de cada forma existente para lograr su desempeño natural, Lao Tzu explica que el orden natural de las cosas es seguir su desenvolvimiento nato y no descarriarse en maneras contrarias a su comportamiento natural, ya que éstas desequilibran la naturaleza y terminan por destruirla. Así, Lao Tzu habla de la virtud en el hombre como el funcionamiento armonioso en pos de su naturaleza y su desenvolvimiento social, contrastando con el comportamiento rutinario forjado por ordenanzas impuestas artificialmente que resultan contradecir la naturaleza universalista que el hombre debería seguir naturalmente para perpetuar su bienestar en el mundo. En la segunda parte ahondaremos un poco más en el pensamiento filosófico de Lao Tzu. Así que nos vemos en la segunda parte.